Cuando pensamos en viajar o en vivir en distintos lugares del mundo, casi todos imaginamos paisajes exóticos, culturas fascinantes y aventuras inolvidables. Pero la realidad es que no todos los países son igual de seguros. Existen lugares donde la violencia, los conflictos y la inestabilidad política hacen que la vida cotidiana sea un verdadero desafío. Hoy te voy a contar sobre los países más peligrosos del mundo, no desde el miedo, sino desde la curiosidad y el conocimiento, para que comprendas cómo la geografía, la historia y la política pueden influir en la seguridad de una nación. Quédate hasta el final, porque algunas de estas situaciones son tan extremas que cuesta imaginar que sean reales. Empecemos por entender qué hace que un país sea considerado peligroso. No se trata solo de guerras o conflictos armados, aunque esos son factores importantes. La violencia organizada, los altos índices de criminalidad, los ataques terroristas, la corrupción, la pobreza extrema y la falta de servicios básicos son elementos que contribuyen a que un país se considere riesgoso. En muchos casos, estas condiciones se combinan, creando entornos donde sobrevivir puede ser un verdadero desafío. Ahora, aunque a veces parezca increíble, hay países donde la violencia cotidiana es parte de la vida diaria. En ciertas ciudades, la delincuencia organizada controla barrios enteros y la policía no tiene suficiente presencia para garantizar seguridad. Esto significa que incluso actividades simples como caminar por la calle o tomar transporte público pueden ser riesgosas. La vida cotidiana se vuelve un equilibrio constante entre precaución y necesidad. Además, existen regiones donde los conflictos armados internos son tan intensos que la población vive prácticamente en estado de emergencia permanente. Las familias se ven obligadas a desplazarse constantemente, los mercados y escuelas son objetivos de ataques, y la infraestructura básica, como hospitales y carreteras, queda seriamente afectada. En estos lugares, la supervivencia se convierte en un acto diario de estrategia y resiliencia. Pero la violencia no siempre se ve a simple vista. En muchos de los países más peligrosos, el peligro se esconde detrás de la corrupción, la falta de acceso a justicia y la impunidad. Delitos como el secuestro, la extorsión o el tráfico de personas pueden afectar a locales y extranjeros por igual, y la respuesta institucional suele ser lenta o inexistente. La sensación, inseguridad afecta incluso a quienes no están directamente involucrados en los conflictos. Otro factor que hace que ciertos países sean especialmente riesgosos es la presencia de grupos armados y milicias independientes. Estos grupos no solo combaten al gobierno, sino que también se enfrentan entre sí, lo que aumenta la violencia y hace que el control del territorio sea inestable. Los ciudadanos muchas veces deben elegir entre alianzas locales, desplazarse a otras regiones o adaptarse a reglas impuestas por estas organizaciones, en un contexto donde la ley oficial tiene poco peso. Además, los desastres naturales pueden empeorar la situación. Algunos países que ya enfrentan violencia y pobreza también son propensos a terremotos, huracanes, inundaciones o sequías. Esto no solo destruye infraestructura y viviendas, sino que agrava la inseguridad alimentaria y sanitaria. En estos lugares, sobrevivir requiere no solo esquivar conflictos humanos, sino también adaptarse a un entorno natural hostil. La inestabilidad política es otro elemento clave. En muchos de los países más peligrosos, los cambios de gobierno son violentos o se producen mediante golpes de Estado, lo que genera incertidumbre y caos. La falta de instituciones sólidas y la ausencia de garantías legales contribuyen a que el riesgo sea constante. Incluso cuando parece que la situación se estabiliza, un solo evento político puede desencadenar protestas masivas o enfrentamientos armados. Pero no todo es conflictivo, incluso en los países más peligrosos existen comunidades que sobreviven, se organizan y encuentran formas de vivir a pesar de las circunstancias. Los ciudadanos desarrollan estrategias de resiliencia, redes de apoyo y formas de mantener la educación y la economía funcionando bajo condiciones extremas. Esto demuestra que, aunque los riesgos sean altos, la capacidad humana de adaptación es increíble.
Ahora algo que sorprende, muchos de estos países reciben ayuda internacional constante, ya sea en forma de programas de seguridad, ayuda humanitaria o mediación política. Sin embargo, en algunos casos, la intervención externa no logra reducir significativamente los niveles de violencia o inseguridad. Esto se debe a la complejidad de los conflictos y a la falta de soluciones sostenibles que aborden la raíz de los problemas. Hablando de violencia, en estos países no solo existen conflictos armados tradicionales. El crimen organizado es un fenómeno que controla economías enteras y afecta la vida de millones de personas. Desde tráfico de drogas y armas hasta delitos financieros y secuestros, la influencia de estas organizaciones es profunda y difícil de erradicar. La vida en estas zonas requiere estar consciente de riesgos que muchos en el resto del mundo ni siquiera imaginan. La inseguridad también afecta la economía y la educación. En regiones donde la violencia es constante, muchas empresas evitan invertir, lo que reduce oportunidades laborales. Las escuelas a veces cierran o funcionan con recursos limitados, afectando el futuro de los niños y jóvenes. Esto genera un ciclo donde la pobreza y la inseguridad se refuerzan mutuamente, creando entornos extremadamente desafiantes. Otro factor relevante es la desigualdad social. En muchos países considerados peligrosos, la concentración de riqueza en pocas manos y la falta de acceso a servicios básicos para la mayoría contribuyen al malestar social y a la violencia. Las tensiones económicas y sociales se traducen en protestas, enfrentamientos y, en algunos casos, migraciones masivas hacia otras regiones más seguras. Pero no todo es negativo, incluso en los países más peligrosos existen historias de valentía, resistencia y solidaridad. Organizaciones locales e internacionales trabajan diariamente para proteger a civiles, educar a jóvenes y ofrecer oportunidades de desarrollo. Gracias a estas iniciativas, muchas personas encuentran maneras de vivir con esperanza, a pesar de las circunstancias extremas que enfrentan. Ahora algo que pocos saben, la percepción de peligro a veces supera la realidad. Algunos lugares catalogados como peligrosos son seguros en ciertas regiones o durante ciertos horarios, mientras que otros lugares aparentemente tranquilos pueden ser más riesgosos de lo que parece. Esto demuestra que entender la geografía del riesgo requiere información detallada y actualizada, y que la seguridad nunca es uniforme en un país. Otro aspecto sorprendente es cómo la cultura y la historia influyen en la seguridad. Países que han sufrido conflictos prolongados a menudo desarrollan códigos de comportamiento, tradiciones y redes sociales que ayudan a sus habitantes a sobrevivir en entornos hostiles. Estas adaptaciones culturales son un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad. Además, en los países más peligrosos, los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel crucial. A menudo son las principales fuentes de información sobre riesgos, conflictos y emergencias. Sin embargo, la desinformación también puede aumentar el miedo y la confusión, haciendo que la percepción del peligro sea aún más intensa. Hablando de la vida cotidiana, vivir en estos lugares requiere habilidades extraordinarias de planificación, precaución y adaptación. Desde elegir rutas seguras hasta conocer aliados locales y aprender a evitar conflictos, la vida diaria se convierte en un ejercicio constante de estrategia. Esto transforma a quienes habitan estos países en personas increíblemente resilientes y conscientes de su entorno. Otro dato interesante es que muchos países peligrosos también son increíblemente ricos en recursos naturales. Petróleo, minerales y tierras fértiles atraen tanto inversión como conflictos. La competencia por estos recursos a menudo alimenta tensiones internas y externas, haciendo que el peligro no sea solo social, sino también económico y geopolítico. Por último, aunque hablar de los países más peligrosos del mundo puede generar miedo, también es importante recordar que estos lugares son mucho más que su violencia. Cada país tiene culturas fascinantes, paisajes impresionantes y comunidades que trabajan para mejorar sus condiciones de vida. Conocer estas realidades nos permite entender mejor la complejidad del mundo y valorar la resiliencia humana frente a la adversidad.
La seguridad global es un tema complejo, donde la historia, la economía, la política y la cultura se entrelazan. Mientras algunos países viven bajo conflictos constantes, sus habitantes muestran creatividad, resistencia y capacidad de adaptación que nos enseñan lecciones valiosas sobre la vida y la supervivencia. Y por último, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más videos llenos de curiosidades, datos sorprendentes y análisis sobre los lugares más complejos y fascinantes del planeta. Nos vemos en el próximo vídeo.